motivo del cierre del Museo Sorolla para acometer sus obras de ampliación y rehabilitación, hemos hecho una selección de 59 obras maestras que suponen lo más nutrido, lo más importante dentro de la colección del Museo Sorolla a través de diversos géneros. El recorrido expositivo sigue toda la trayectoria vital y artística de Sorolla, arrancando en sus primeros años de formación en Valencia. Una segunda sección la hemos titulado La afirmación de la personalidad artística. Es el momento en el que Sorolla realiza las grandes obras para presentar a los grandes certámenes. A partir de aquí el recorrido es temático, abordamos el género del retrato, pintura de mar, la pintura de jardines, que también produjo Sorolla con mucha intensidad. Y ya damos los últimos pasos con la sección de España retratada, donde Sorolla pinta paisajes de interior, pinta ciudades monumentales y pinta esa galería de personajes anónimos, populares, caracterizados y vestidos con su indumentaria popular. La exposición se cierra con un momento único, como es el viaje en 1919 a Mallorca, a la Cala de San Vicente, para pintar una de las series más sugestivas y bellas de toda su carrera, como son esas visiones del Cabal Bernat. Verdaderamente se trata de una ocasión única. Se están obras tan icónicas como la que tengo aquí detrás, como El baño del caballo, Paseo a la orilla del mar, La bata rosa, retratos familiares. Sorolla sigue siendo un pintor inmortal. Más allá de las modas, sigue perdurando como uno de los grandes pintores de la pintura española.